Jesús, te amamos, Señor. Te amamos, Señor Jesús. Te pertenecemos. Creemos en ti, Señor. Creemos por medio de la fe en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Santo y ungido Rey, Cristo, 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 quien murió y resucitó. Su nombre es más dulce que la miel, su espíritu es vida a mi ser, su palabra es lámpara a mis pies. Cristo, te amo, tu nombre es más dulce que la miel, su espíritu es vida a mi ser, su palabra es lámpara a mis pies. Cristo, te amo, Cristo, te amo, Cristo, te amo. Cristo, Cristo, Santo y ungido Rey, Cristo, 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 quien murió y resucitó. Cristo, su nombre es más dulce que la miel, su espíritu es vida a mi ser, su palabra es lámpara a mis pies. Cristo, te amo, su nombre es más dulce que la miel, su espíritu es vida a mi ser, su palabra es lámpara a mis pies. Cristo, te amo, Cristo, te amo, te amo. Bendito sea tu nombre, Jesús. Hermanos te alaban.
tus enemigos nos inclinamos ante ti, Jesús. Tus hermanos te alabarán. Tomaste por el cuello a tus enemigos, nos inclinamos ante ti. Cachorro de león, nadie te quitará el poder. Cachorro de león, nadie te quitará el poder. El cetro está en tus manos, ¿Quién te despertará? Nadie se atreverá. El cetro está en tus manos, ¿quién te despertará? Nadie se atreverá. Todas las naciones esperamos hoy por ti. Todas las naciones esperamos hoy por ti, hasta que venga Cristo, hasta que venga Cristo. Jesús, tus hermanos te alabarán. Tomaste por el cuello a tus enemigos, nos inclinamos ante ti. Jesús, tus hermanos te alabarán. Tomaste por el cuello a tus enemigos, nos inclinamos ante ti. Cachorro de león, nadie te quitará el poder. Cachorro de león, nadie te quitará el poder. el cetro está en tus manos, ¿Quién te despertará? Nadie se atreverá. El cetro está en tus manos, ¿quién te despertará? Nadie se atreverá. todas las naciones esperamos hoy por ti. Todas las naciones esperamos hoy por ti, Hasta que venga Cristo, hasta que venga Cristo, hasta que venga Cristo. Salmo 2, versículo del 1 al 3. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Señor Jesús, las naciones, Señor, se han llenado de orgullo contra ti, Señor. Los príncipes y los gobernantes de esta tierra, Señor,
desean romper las ligaduras contigo, Señor. Todo lo que los ata contigo, Señor, ellos quieren romperlo, Señor. Padre, pero nosotros somos tu iglesia, Señor, y tú nos has revelado a tu Hijo Jesucristo, Señor. Así que te pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que átanos a ti, Señor. Átanos a ti, Señor Jesús, en tu nombre lo pido, Señor. Somos tu iglesia y tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Rey. Nosotros creemos en ti, Señor. Átanos, Señor. Únenos a ti, Señor. Únenos a ti, Señor Jesús. Atráenos a ti con lazos de amor, Señor. Atráenos a ti, Señor Jesús. Únenos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Une a tu iglesia a Cristo, Señor. Que no nos apartemos de ti, Señor. Que no seamos, Señor, como lo son las naciones, Señor, que quieren apartarse de ti, Señor. Sino que únenos, Señor, únenos, atráenos a ti, Señor. Átanos a Cristo, Señor. Átanos a la vid, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te pido que nos unas a Cristo, Señor. Atráenos a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Átanos a ti, Señor. Átanos a ti, Señor. Únenos como iglesia. Átanos a ti, Señor. Átanos a ti, Señor. Átanos, Señor, a ti. Átanos a ti, Señor. Átanos a ti, Señor Jesús. Átanos a ti, Señor. Que nuestras ligaduras no se rompan, Señor, sino Con que sigamos Jesús, unidos a ti. uno somos. Con Jesús, uno somos. Con Jesús, uno somos. Con Jesús. Átanos a ti, Señor. Átanos, Señor, que seamos Átanos uno a ti, contigo. Señor. Seamos uno Átanos a contigo, ti, Señor. Señor. Uno somos con Jesús, 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 uno somos con Jesús. Que seamos uno contigo, Cristo, así como tú y el Padre son uno, que tu iglesia seamos uno contigo, Cristo. Únenos a ti, Señor, átanos a ti. Únenos a ti, Señor. Seamos unidos por Cristo. Únenos a ti, Señor. Seamos unidos por Cristo. Únenos a ti, Señor. Únenos a ti, Señor. Seamos uno con Cristo. Seamos uno con Cristo. Únenos a ti, Señor. Únenos, Señor Jesús, a ti. Únenos a ti, Señor.
seamos uno con Cristo. Seamos uno con Cristo. Queremos ser uno contigo, Señor Jesús. Únenos a ti, átanos a ti. Queremos ser uno contigo, Señor Jesús. Átanos a ti. Átanos a ti. Átanos a ti. Átanos a ti. Que las ligaduras que nos unen a ti, Señor, sean reforzadas en el nombre de Cristo Jesús. Átanos a ti, Señor. No permitas que nos apartemos de ti, Señor. Queremos ser uno contigo. Únenos a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Queremos ser uno contigo. Queremos ser uno contigo, Señor. Queremos ser uno contigo. Queremos ser uno contigo, Señor. Átanos a ti. Átanos a ti. Átanos a ti, Señor Jesús. Únenos con lazos de amor, Señor. Únenos a ti, Señor, a través de tu palabra, Señor. Únenos a ti a través de tu Espíritu en nosotros, Señor. Atráenos a ti, Señor. Te amamos, tú eres nuestro amado, nuestro Rey. Queremos ser uno contigo, Señor. Únenos a ti, Señor. Nuestro amado, nuestro Rey, anhelamos ser uno contigo. Nuestro amado, nuestro Rey, anhelamos ser uno contigo. Nuestro amado, nuestro Rey, anhelamos ser uno contigo. Nuestro amado es nuestro Rey, anhelamos ser uno contigo. Uno contigo. Amén, Señor. Te amamos, Señor Jesús. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Gracias por hacer un camino nuevo Gracias, Señor Jesús. con el cual podemos acercarnos a nuestro Padre, Señor. Amén, Exaltamos, Señor. Bendecimos tu nombre. Bendecimos tu nombre, Señor. Confiado me acerco a ti, al trono de gracia, tu gloria me levanta, altísimo Señor. Confiado me acerco a ti, al trono de gracia, tu gloria me levanta, altísimo Señor. Gran sacerdote, traspasaste los cielos por mí, traspasaste los cielos, gran sacerdote, te alabo, te exalto, gran sacerdote, traspasaste los cielos por mí,
traspasaste los cielos, gran sacerdote. Te alabo, te exalto, Señor. Hola hermanos, bienvenidos, bienvenidos. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos este tiempo delante de ti. Te rogamos que tu precioso Espíritu, Señor, nos llene hoy con tu palabra. Señor, háblanos en esta reunión, Señor, y toca nuestro corazón y tócanos nuestro espíritu, Señor. Ábrenos hoy las Escrituras. En el nombre de Jesús encomendamos este tiempo de meditar en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a Daniel capítulo 8 y hoy vamos a estudiar el versículo 10 y 11 de este capítulo, porque hemos hablado de este pequeño cuerno que ya tuvo su lugar en la historia, llamado Antíoco Epifanes, pero también es una prefigura del anticristo futuro. Entonces, estos dos versículos que vamos a estudiar hoy, Daniel capítulo 8, versículos 10 y 11, son muy importantes porque aquí en estos dos versículos podemos decir que podemos ver verdaderamente el orgullo reflejado en este pequeño cuerno, que representó a este hombre Antíoco Epifanes, pero que se va a manifestar en un futuro en la persona del anticristo. Y aquí se concentra en estos dos versículos la actitud verdadera de este hombre que se va a manifestar en un futuro. Dice aquí Daniel capítulo 8, versículos 10 y 11. Dice, y se engrandeció, está hablando de este pequeño cuerno, dice, se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció, sigue hablando de este pequeño cuerno, dice, contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Bueno, aquí podemos ver a qué grado va a levantarse el orgullo, la arrogancia de este pequeño cuerno. Hemos hablado de estas palabras, de engrandecer, que aquí lo vemos en el versículo 10, en el versículo 11, y que también encontramos esta palabra engrandecer, como ya hemos hablado anteriormente, en el versículo 4, en el versículo 8 y en el versículo 25. Y en el versículo 9 también habla de que creció mucho ese cuerno pequeño, y también es un sinónimo de esta palabra engrandecer. Y hemos hablado de esta palabra que nos habla de que este cuerno creció en orgullo, en altivez y en arrogancia. Pero en estos dos versículos, en el 10 y en el 11, podemos ver como la cúspide, ¿sí?, de esta arrogancia que va a tener este personaje en la historia futura. Bueno, lo primero que quiero mencionar de estos dos versículos es que en estos dos versículos vemos la repetición de la historia. Lo que experimentó el pueblo de Dios con Nabucodonosor, en estos dos versículos nos resumen otra vez la repetición de esa historia, de lo que pasó con Nabucodonosor. Las delicadezas de Dios fueron el alimento del dragón, y todo esto llevó a cabo en el periodo intertestamentario. Fue un periodo de silencio de 400 años, ¿sí?, periodo en el que Dios preparó el escenario para la venida de Cristo. O sea, estos dos versículos, Daniel capítulo 8, versículos 9 y 10, se suscitaron, ¿sí?, se llevaron a cabo en ese tiempo donde Dios guardó silencio por 400 años. Entonces, desde Malaquías hasta Juan el Bautista fue el periodo de silencio, y dentro de ese periodo podemos encontrar estos dos versículos, el 9, el 10 y el 11 de Daniel capítulo 8. Entonces, menciono que aquí se repitió lo que vivió Israel en los tiempos de Nabucodonosor, porque las delicadezas de Dios fueron otra vez sacadas y mal usadas por este rey llamado Antíoco Epifanes. Recordemos lo que dice Jeremías capítulo 51, versículo 34, porque ahí se habla de cómo Nabucodonosor usurpó las delicadezas de Dios. Dice Jeremías 51, 34, dice, me devoró, me desmenuzó Nabucodonosor, rey de Babilonia, y me hizo como vaso vacío,
me tragó como dragón, dice, llenó su vientre de mis delicadezas y me echó fuera, dice aquí la Escritura. Y nosotros sabemos que aquí las delicadezas a las que se refiere aquí la Escritura, se refiere a la ciudad santa de Dios, al templo de Dios en Jerusalén, al pueblo que fue llevado cautivo a Babilonia por Nabucodonosor, y los utensilios también que fueron sacados del templo de Dios y llevado a los templos paganos de Nabucodonosor. Estas 4 cosas son las delicadezas a las que se hace referencia en este versículo 34 de Jeremías 51, ¿de acuerdo? Entonces, estas delicadezas, insisto, son la ciudad santa de Dios, que es Jerusalén, el templo de Dios, que también está en Jerusalén, el pueblo de Dios que fue llevado cautivo de Jerusalén a Babilonia, y los utensilios que eran utilizados para ministrar en el servicio a Dios en el templo. Bueno, entonces podemos ver que esto se repitió, y esto está en esta repetición de la historia la podemos encontrar en estos 2 versículos de Daniel capítulo 8, versículos 10 y 11, y vamos a entrar en detalle en este asunto. Bueno, este pequeño cuerno nos dice la Escritura que se engrandeció. Aquí lo dice en el versículo 10 y en el versículo 11, y hemos hablado de la connotación negativa a la que hace referencia este versículo. Entonces, observamos que la misma arrogancia, el orgullo, la altivez, ¿sí?, de los imperios descritos anteriormente, lo encontramos en este pequeño cuerno. La palabra engrandecer, como ya he mencionado, la encontramos en estos versículos, en el 4, en el 8, en el 10 y en el 11, que estamos estudiando ahorita, y en el versículo 25, y aparte es sinónimo de la palabra crecer del versículo 9. Bueno, aquí se habla, amados hermanos, de que este pequeño cuerno, en el versículo 10, se engrandeció hasta el ejército del cielo, dice aquí la Escritura, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Bueno, lo primero que tenemos que preguntarnos es lo siguiente: ¿quiénes son el ejército del cielo, del cual se está hablando aquí en el versículo 10, y quiénes son las estrellas que este pequeño cuerno pudo echar por tierra? O sea, es una buena pregunta que tenemos que hacernos. ¿Quiénes son el ejército del cielo y quiénes son las estrellas que este pequeño cuerno pudo echar por tierra y pisotear? Dice aquí el versículo 10. Bueno, la interpretación, amados hermanos, de este versículo 10, de quiénes son el ejército del cielo y las estrellas que fueron derribadas al suelo y pisoteadas por el cuerno pequeño, lo podemos ver en el versículo 24 del mismo capítulo 8 de Daniel. Así que vamos a leer el versículo 24, porque yo veo de una manera muy clara cómo aquí se hace referencia y se da la interpretación a Daniel de quiénes son el ejército del cielo y las estrellas que el pequeño cuerno tiró en tierra y pisoteó. Dice el versículo 24, dice, y su poder se fortalecerá, dice, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente, dice, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Entonces, ¿quiénes son el ejército del cielo y quiénes son esas estrellas que el pequeño cuerno va a poder echar por tierra y pisotearlas? Son los santos, amados hermanos. Son el pueblo de Dios. Esto lo podemos ver con claridad en este versículo 24. Es la interpretación que el ángel Gabriel le da a Daniel de estas cosas. Entonces podemos saber, aún como vimos en el capítulo 7 de Daniel, cómo el pequeño cuerno va a hacer guerra contra los santos y los va a vencer. Aquí también está haciendo referencia a ese asunto. Entonces, ¿quiénes son el ejército de los cielos y quiénes son las estrellas? Son el pueblo de Dios, son los santos de Dios, amados hermanos. Fíjense bien, el ejército y las estrellas en el Antiguo Testamento son simbolizados por ángeles, por reyes, por líderes y por el pueblo de Dios en general. Y podemos ver muchas referencias en este sentido. Entonces, el ejército del cielo, insisto en esto, y las estrellas representan a los creyentes, representan a los santos de Dios. En los tiempos pasados representaron a los profetas, a los reyes, a líderes del pueblo de Israel, pero en estos tiempos
te representan a ti y me representan a mí. Hay muchas referencias, hay muchos versículos que nos hablan de esto, y quiero leer algunas para que nos quede claro esto. Recordemos en Génesis capítulo 15, en el versículo 5 específicamente, donde Dios lleva a Abraham y le dice, lo llevó afuera y le dijo Dios a Abraham: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Le dijo Dios a Abraham: cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia, así será tu descendencia. Entonces, a la luz de Gálatas, podemos entender que el apóstol Pablo aclara la situación de la descendencia de Abraham a través de su simiente, que es Isaac. Dice, no es de muchas descendencias, sino de una sola, de la descendencia de Isaac. Y sabemos que nosotros también provenimos de esa descendencia, porque ahí lo dice Gálatas en el capítulo 4. Entonces, nosotros somos también esa descendencia que le fue prometida a Abraham, desde Génesis capítulo 15. Y hay otros versículos en este sentido. Por ejemplo, en el mismo libro de Daniel, en el capítulo 12, en el versículo 3, dice ahí que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, dice, como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces, los entendidos, que son la iglesia, hermanos, la iglesia tiene que resplandecer, y tiene que ser esta que pueda resplandecer como las estrellas a eterna perpetuidad. Entonces, nosotros somos este ejército del cielo, y nosotros somos esas estrellas, amados hermanos, que resplandecen en medio de la oscuridad. Y bueno, Jesucristo dijo en Mateo capítulo 13, versículo 43, lo siguiente. Dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Dice, el que tiene oídos, que oiga. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros resplandecemos. Qué interesante, amados hermanos, porque nosotros somos el ejército del cielo que debe gobernar y que debe brillar en medio de la oscuridad. En este tiempo donde todo está en oscuridad, nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo, tenemos que resplandecer, tenemos que brillar y tenemos que gobernar en este mundo que está en medio de tantas tinieblas. Fíjense bien, en Génesis capítulo 1, del versículo 16 al versículo 18, podemos ver cómo Dios creó las grandes lumbreras. Y allí también se habla de nosotros en un sentido. Así que leamos estos versículos de Génesis capítulo 1, del 16 al 18. Dice aquí, dice, e hizo Dios las dos grandes lumbreras. Está haciendo referencia al sol y a la luna. Lo podemos entender. Dice, la lumbrera mayor, es decir, el sol, dice, para que señoreara en el día, y la lumbrera menor, es decir, la luna, para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Dice, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar, para iluminar, dice, sobre la tierra, y para señorear. Esa palabra señorear también se traduce como gobernar, ¿sí? Para gobernar en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno, dice la Escritura. Bueno, aquí también podemos vernos nosotros en sentido figurado. ¿Por qué razón? Porque la Biblia nos presenta que Jesucristo es el sol de justicia, mientras que la luna puede representar a la iglesia y las estrellas a muchos hermanos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿Dios para qué colocó físicamente a estas lumbreras? Pues para disipar las tinieblas, para que gobernaran, para que pudieran iluminar, para que la luz pudiera gobernar sobre las tinieblas y pudiera las tinieblas ser disipadas. Pero nosotros, como la luna, reflejamos la luz del sol que es Jesucristo, el sol de justicia, y entonces podemos en este tiempo irradiar de luz, amados hermanos, porque somos el ejército del cielo, porque somos personas que brillamos por la presencia de Cristo dentro de nosotros. Jesucristo, se habla de él en el capítulo 1 de Juan, y la Escritura dice, Juan decía, dice, yo no soy la luz, dice, pero
Él es la luz verdadera, haciendo referencia a Jesucristo. Jesucristo es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Entonces, esa luz que es Jesucristo ahora habita dentro de todos nosotros y podemos entonces nosotros resplandecer y gobernar con esta luz y que toda tiniebla sea disipada, porque la luz verdadera que alumbra a todo hombre, que es Jesucristo, habita dentro de nosotros y entonces ahora nosotros podemos resplandecer y gobernar. Entonces Dios colocó a la lumbrera mayor, que es Jesucristo, representada por el sol, para gobernar e iluminar en el día. Pero también puso a la lumbrera menor, que es la luna, que representa a la iglesia, para señorar en la noche. Y ahorita estamos en un tiempo de oscuridad. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13, dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Es decir, cuando Pablo está hablando que la noche está avanzada, nos está hablando que nosotros, la iglesia, por eso representamos a la luna, por eso la luna representa a la iglesia, porque estamos en la noche, estamos en la oscuridad, pero el día se acerca. La venida de Cristo es el verdadero día que estamos esperando y ese día se acerca. Pero mientras llega el sol, mientras amanece, mientras viene y llega el nuevo día, la luna tiene la obligación de resplandecer en medio de la oscuridad. Nosotros somos la lumbrera menor. Nosotros tenemos que resplandecer en medio de este mundo que está en oscuridad hasta que el día, que es Jesucristo, se manifieste. Eso nos dice Pablo en Romanos capítulo 13. Entonces, ¿para qué fueron colocadas estas lumbreras? El sol, la luna y las estrellas, para gobernar, amados hermanos, para gobernar. Jesucristo es el que gobierna sobre todo el universo y vendrá pronto a tomar posesión de esta tierra. Pero mientras Él viene, la luna que representa a la iglesia tiene que tomar su lugar y su papel de resplandecer en medio de las tinieblas y gobernar, amados hermanos. Ese es el papel de la iglesia. No es de un solo hombre, sino de toda la iglesia. Y junto con esto están las estrellas, que también a través de la historia, cuando la iglesia ha estado apagada, ¿sí?, se ha levantado alguna estrella para que pueda resplandecer y para que pueda dirigir en medio de la oscuridad también. Pero bueno, la idea es que todos podamos resplandecer, no unos pocos, sino todos en el cuerpo de Cristo. Bueno, Jesucristo en Mateo 5, en los versículos del 14 al 16, habló de que nosotros, la iglesia, somos la luz en este mundo. Vamos ahí, Mateo capítulo 5, del 14 al 16. Son palabras de Jesucristo y Él dijo, ustedes son la luz del mundo. Ustedes, nosotros. ¿Por qué somos la luz del mundo? Porque Él es la luz. Si Él no fuera la luz, nosotros tampoco podríamos ser la luz. O sea, la luz no se genera en nosotros mismos. Si nosotros podemos ser la luz que alumbra si nosotros somos la luz que alumbra este mundo, somos la luz de este mundo, es porque la luz que alumbra a todo hombre ha venido a nosotros, está dentro de nosotros. Y por eso podemos ser ahora la luz que alumbra al mundo. Dice aquí Mateo 5:14, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre su luz delante de los hombres para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. El Señor Jesucristo ya encendió una luz, es lo que nos está diciendo aquí la Escritura. Y si el Señor Jesucristo ya encendió una luz, es para que esta luz brille, no para que esté abajo de un cajón o abajo de una cama o para que esté ahí oculta. La luz se enciende para iluminar. Y el Señor Jesucristo, amados hermanos, ya te encendió a ti como una luz. Ya te encendió a ti. ¿En qué momento sucedió que Él te iluminó, que Él te encendió, que Él encendió una lámpara en ti? Fue en el momento en el que fuimos regenerados, en el momento en el que el Señor Jesucristo nos hizo nacer de nuevo. En ese momento el Señor Jesucristo encendió una lámpara más en este mundo para, junto con la iglesia, iluminar a este mundo completamente. Así que el Señor Jesucristo encendió tu espíritu. Si el Señor encendió tu espíritu, no es para que esté apagado
no es para que tu espíritu esté medio iluminando, sino que el Señor ha encendido nuestro espíritu con el firme propósito de alumbrar en este mundo. Entonces el Señor Jesucristo realizó ya esta obra y tú y yo podemos iluminar por la obra que Él ha realizado en nuestro interior. Bueno, entonces el versículo 10 nos habla del ejército del cielo y de las estrellas, y entonces aquí estamos tú y yo. Aquí lo que se nos está diciendo en Daniel capítulo 8, versículo 10, es que el cuerno pequeño se engrandeció de tal manera que arrojó al ejército del cielo y a las estrellas y las pisoteó en tierra. Entonces esto nos habla de un momento que va a suceder en un futuro también. Y esto nos tiene que hacer pensar muchas cosas, amados hermanos. Nosotros somos el ejército del cielo. Nosotros somos un ejército de Dios. No hemos sido reclutados para pertenecer a un ejército de un país en esta tierra. Tal vez hicimos nuestro servicio militar y tenemos nuestra cartilla, pero nosotros hemos sido reclutados para formar parte de un ejército del cielo, el ejército de Jesucristo, amados hermanos. Nosotros somos el ejército del cielo. ¡Qué tremendo! Nosotros somos un ejército que pertenece a un ámbito superior, a un ámbito espiritual. Por eso el Señor Jesucristo nos ha colocado en esta tierra como iglesia para señorar en las tinieblas, en la oscuridad. En este tiempo de crisis en todo el mundo, la iglesia tiene que resplandecer, la iglesia tiene que iluminar, amados hermanos, porque nosotros somos el ejército del cielo, amados hermanos, y Dios nos ha iluminado, ha encendido, ha tocado nuestro espíritu humano para que podamos estar encendidos, no para estar abajo de la cama, no para estar debajo de un cajón, sino para iluminar toda la habitación, para iluminar este mundo. Somos la luz, lo dijo Jesucristo, ustedes son la luz del mundo. Tenemos que iluminar en este tiempo, porque somos el ejército de Dios, el ejército de los cielos. Qué impresionante, ¿no creen, hermanos? Está impresionante. Bueno, este versículo 10 nos habla del orgullo que tuvo este pequeño cuerno contra el ejército del cielo y contra las estrellas. Es lo que nos dice aquí este versículo 10. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Dice aquí el versículo 10. Entonces podemos ver, amados hermanos, con claridad la arrogancia de este cuerno pequeño, el ataque en contra del pueblo de Dios. Cuando Satanás ataca, amados hermanos, al pueblo de Dios, a su iglesia, es por una arrogancia, es por su altivez, por su orgullo. ¿Saben por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, es la novia del Señor, es la esposa de Cristo. Y este cuerno pequeño se levanta con arrogancia y dice que se engrandece a tal grado que puede echar a tierra y pisotear al ejército del cielo y a las estrellas. Esto habla de este orgullo, de este engrandecimiento de este pequeño cuerno. Bueno, esto significa que él hizo un gran poder y lo usó para perseguir a los santos. Esto no ha dejado de hacerlo. Hasta el día de hoy, este espíritu de persecución del pequeño cuerno en contra del ejército del cielo ha continuado, amados hermanos. Esto no se ha frenado. Desde el primer siglo hasta nuestros días, siglo XXI, ha existido una persecución en contra del pueblo de Dios. Eso lo podemos ver a través de muchas biografías de hombres que dieron su vida por Cristo. Y aún la Biblia nos habla de grandes hombres que dieron su vida por el Señor. Pero entonces esto solamente refleja el orgullo de Satanás, de querer destruir y atentar contra la obra de Dios. Entonces, este cuerno pequeño creció en poder para perseguir a los santos, y los santos, insisto en esto, representan al pueblo de Dios. O sea, los santos representan al ejército del cielo
y a las estrellas que este pequeño cuerno pudo pisotear. Entonces, esto nos indica aquí. Bueno, en el tiempo de Antíoco Epifanes, por eso aquí se hace referencia, la historia nos hace referencia a él en estos versículos, porque él fue un hombre así, fue un hombre que pisoteó a los creyentes, al pueblo de Dios, allí en Jerusalén. Entonces, esto que se nos revela en el versículo 10, de este pequeño cuerno que echó por tierra y pisoteó al ejército de los cielos y a las estrellas, se cumplió en parte en Antíoco Epifanes, pero tendrá un cumplimiento futuro también con el anticristo. Pero Antíoco Epifanes, en todos sus ataques contra los gobernantes y contra el pueblo de Dios en general, se cumplió también parte de esta palabra que estamos leyendo. Antíoco Epifanes se engrandeció por su odio contra el pueblo de Dios, y de esta manera él comenzó a perseguir a los judíos. Fue un personaje tan infame, tan perseguidor de los judíos, que él quería realmente destruir a la mayoría. Él quería que todos los judíos pudieran someterse a la cultura y costumbres griegas, que estaba dispuesto a utilizar la violencia y aún a asesinar y obligar a hacer este cambio, que todos aceptaran la cultura y las costumbres griegas. Y muchos del pueblo de Dios sí se sometieron a esa disposición, pero muchos otros fueron valientes y arriesgaron sus vidas y no se sometieron a estas, a someterse a esto que Antíoco Epifanes había propuesto. Este hombre llegó a ejecutar a miles de judíos, a miles. Por lo menos este hombre, Antíoco Epifanes, es responsable del asesinato de más de 100,000 judíos en su tiempo de gobierno. Por lo menos se tiene ese registro. 100,000 judíos por lo menos mató este hombre. Entonces, este cuerno pequeño se engrandeció mucho contra el ejército del cielo, contra el pueblo de Dios en ese momento de la historia. Entonces, este hombre hizo cosas abominables, de las cuales vamos a hablar un poquito más adelante. Este hombre actuó de una manera loca, perversa, cruel contra los judíos, pero el anticristo al final de los tiempos tendrá exactamente la misma actitud. Entonces, esta guerra que ejerció Antíoco Epifanes contra el pueblo de Dios también fue en el ámbito espiritual, en el sentido de que este hombre estaba poseído por demonios. Era un hombre completamente loco y poseído por demonios, así como el anticristo estará poseído también por el mismo Satanás. Entonces, este hombre, pues en su orgullo, se enalteció contra el ejército de los cielos, contra el pueblo santo de Dios. Y hasta el día de hoy ha seguido con ese orgullo persiguiendo a su iglesia en cualquier parte del mundo. Bueno, ahora, en el versículo 11, las cosas suben de nivel, se ponen más intensas todavía. ¿Por qué? Porque aquí este pequeño cuerno también se enorgulleció contra el príncipe de los ejércitos. Dice el versículo 11, así que vamos a leer el versículo 11. Daniel 8:11 dice, y aún, fíjense bien, o sea, después de haberse engrandecido contra el ejército de los cielos, dice el versículo 11, aún, dice, se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra, dice aquí la Biblia. Entonces, aquí nos habla nuevamente de cómo este pequeño cuerno no solamente se engrandeció contra el ejército del cielo, sino contra el príncipe del ejército, ¿sí? Y también contra la casa de Dios, representada aquí por quitar el continuo sacrificio en el santuario. Bueno, hablemos un poquito de este versículo. Aquí también vemos el ataque arrogante de este cuerno pequeño en contra del príncipe de los ejércitos y contra el servicio del templo de Dios. La pregunta es la siguiente, amados hermanos: ¿quién es el príncipe de los ejércitos contra el cual este
pequeño cuerno se engrandeció. ¿Quién es este pequeño cuerno? Bueno, la respuesta también la encontramos en el mismo capítulo 8 de Daniel, en el versículo 25. En el 24 vimos ahí la representación, lo que significa las estrellas y el ejército del cielo, y en el versículo 25 también se da la interpretación de este príncipe del ejército. Dice acá el versículo 25 de Daniel capítulo 8. Dice, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Está hablando otra vez de ese pequeño cuerno. Dice, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes. Dice, pero será quebrantado. Aquí nos dice el destino de ese pequeño cuerno. Dice, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Entonces aquí se nos habla, en el versículo 11 se nos habla del príncipe de los ejércitos, y en el versículo 25 se nos dice quién es ese príncipe de los ejércitos, y se nos dice aquí que es el príncipe de los príncipes. Ya seguramente te estás imaginando de quién estamos hablando, ¿o no? Espero que sí. Bueno, entonces vamos a continuar acá. Bueno, entonces en el versículo 11, la primera parte dice que se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y esta arrogancia fue muy grave por parte de este cuerno pequeño, porque se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y el príncipe de los príncipes es nuestro amado Señor Jesucristo. Él es el príncipe de los príncipes, y Él es el príncipe de este ejército. ¿De cuál ejército? Del ejército de los cielos. ¿Cuál es el ejército de los cielos? Somos tú y yo. Por supuesto que también muchos ángeles, claro que sí, pero aquí en la tierra Dios tiene un ejército impresionante. Si leemos el capítulo 6 de Efesios, vamos a ver el armamento de este gran ejército que tiene el Señor. Ahí se habla de una coraza, se habla de una espada que es la palabra de Dios, que es el Espíritu. Se habla de un calzado, del yelmo de la salvación, del escudo de la fe, ¿sí? Esa es la armadura con la cual pelea el ejército de Dios. Nosotros somos la iglesia, somos la esposa de Cristo, pero también somos el ejército celestial de Dios aquí en la tierra. Entonces, somos el ejército de los cielos, pero tenemos nuestro príncipe. El príncipe del ejército es el príncipe de los príncipes, y es el Señor Jesucristo. Amén. Él es el príncipe de los príncipes y es el príncipe de este ejército, amados hermanos, aquí en la tierra. Entonces podemos ver esto aquí en la Escritura. Bueno, entonces podemos darnos cuenta que este pequeño cuerno no solamente se engrandeció contra el ejército del cielo y contra las estrellas, sino aún se atrevió a engrandecerse contra el príncipe de los príncipes, contra el príncipe de los ejércitos celestiales, contra nuestro amado Señor Jesucristo. Esto ya habla de una arrogancia, no sé cómo calificarla, amados hermanos, pero es una arrogancia terrible, que ya se atreva a rebelarse y a enorgullecerse en contra de nuestro Señor Jesucristo. Ya es un acto horroroso. Es Satanás mismo. Se repite la historia. Satanás se rebeló contra Dios y Satanás tuvo que ser arrojado de la posición en la que se encontraba. Pero Satanás con esta actitud arrogante seguirá en esta actitud contra Jesucristo, el príncipe de los ejércitos, el príncipe de los príncipes, nos dice aquí la Escritura. ¿Por qué decimos, aparte de Daniel 8:25, que yo pienso que está muy claro que el príncipe de los príncipes es Jesús? Pero vamos a reforzar esto con dos versículos que también aparecen en el Antiguo Testamento. Josué capítulo 5, versículos 14 y 15, allí se le aparece antes de la conquista a Jericó. Ya es la generación que está conquistando la tierra prometida, a Abraham, a Isaac y a Jacob, y está entrando esta generación a poseer la tierra que Dios les prometió, y de pronto ahí se le aparece a Josué un personaje muy peculiar. Leamos estos versículos, Josué capítulo 5, versículos 14 y 15. Dice lo siguiente:
Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre el suelo en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Qué interesante. Y luego el versículo 15 dice: y el príncipe, otra vez, del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás sentado, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo, dice la Escritura. Entonces nos damos cuenta, amados hermanos, que aquí aparece el príncipe de los ejércitos de Jehová. Y sabemos que este precioso príncipe de los ejércitos de Jehová es el Mesías preencarnado, es el ángel de Jehová, es Jesucristo preencarnado. Aquí está Jesucristo otra vez. Jesucristo es el príncipe de los ejércitos de Jehová. Jehová es Jehová de los ejércitos. Podemos ver ese nombre de Dios a través de muchos pasajes en la Biblia, cómo Dios es conocido como Jehová de los ejércitos celestiales. Pero nos damos cuenta que Jesucristo también es el príncipe del ejército de Jehová. Y entonces podemos darnos cuenta a través de estos dos versículos de Josué capítulo 5, versículos 14 y 15, que entonces verdaderamente el príncipe de los ejércitos de Daniel capítulo 8, versículo 11, y el príncipe de los príncipes de Daniel 8, versículo 25, es nuestro Señor Jesucristo. Él es, amados hermanos. Entonces la arrogancia de este pequeño cuerno, pues está horrible. Aquí podemos ver, ya regresando a Daniel capítulo 8, versículo 11, que el orgullo de este cuerno pequeño, su arrogancia, pretende siempre ser un rival de Jesucristo, el príncipe de los ejércitos de Dios. Este cuerno pequeño pretende y siempre ha sido arrogante en contra de Jesucristo. Siempre ha sido así. Bueno, en los tiempos de este pequeño cuerno en la historia pasada, a través de Antíoco Epifanes, pues él ordenó que cesaran las ofrendas que continuamente eran ofrecidas en el templo, y destruyó también el altar de los sacrificios. Y bueno, esto también podemos ver que es un ataque contra las delicadezas de Dios. Y bueno, este hombre, este pequeño cuerno, nos dice la historia tantas cosas de este hombre, que yo quisiera pues terminar con eso, porque iniciamos este estudio el día de hoy, pues hablando de cómo este hombre Antíoco Epifanes pues se engrandeció contra las delicadezas de Dios, repitiendo lo que Nabucodonosor hizo en sus tiempos con Jerusalén. Destruyó el templo, se llevó los utensilios al templo de sus dioses, se llevó gente cautiva, mató mucha gente. Y bueno, la historia nos registra también esto. Quiero leer una parte de hechos históricos de este personaje Antíoco Epifanes con el pueblo de Dios, para que veamos cómo trató a las delicadezas de Dios. ¿De acuerdo? Entonces voy a leerles esto. Dice: después de la victoria sobre Egipto, o sea, Antíoco Epifanes sobre Egipto, dice, Antíoco se puso en marcha con un poderoso ejército contra Israel y llegó a Jerusalén. Dice, entró con arrogancia, fíjense, entró con arrogancia en el santuario y se apoderó del altar del oro, ¿sí?, del candelabro con todos sus accesorios, de la mesa para los panes de la presencia de Dios, las copas, las tazas, las cucharas de oro, el velo y las coronas. Arrancó también todo el enchapado de oro que adornaba la fachada del templo, se apoderó de la plata, se apoderó del oro, de todos los utensilios preciosos, de los tesoros escondidos que él pudo encontrar. Entonces, con todas estas cosas se fue a su país. Estas son las delicadezas de Dios. Estas son las delicadezas que Nabucodonosor sacó del templo de Jerusalén y las metió al templo de sus dioses. Y en el capítulo 5 de Daniel podemos ver cómo su nieto Belsasar se emborrachó utilizando las copas que eran para un servicio santo en el templo de Dios para ministrarla a Dios.
Y años más adelante, con este cuerno pequeño llamado Antíoco Epifanes, podemos ver cómo con arrogancia entró al santuario y nuevamente saqueó todo aquello que en los tiempos de Ciro, rey de Persia, permitió que se regresaran todos estos utensilios para la administración de Dios otra vez al templo de Jerusalén. Pero podemos ver que con este cuerno pequeño otra vez la historia se repite. Ahora ya no era Nabucodonosor, sino que ahora era Antíoco Epifanes, que otra vez saqueó el templo de Dios, amado hermano. Qué terrible es esto, porque déjenme decirles, amados hermanos, que cuando nosotros, la iglesia del Señor, de pronto nos disolvemos y nos perdemos en este mundo, es como si Satanás usurpara la casa de Dios, que es la iglesia. Y en la iglesia, en la casa de Dios, hay muchos utensilios para ministrarle al Dios Santo. Pero Satanás de pronto quiere llegar y usurpar la casa de Dios, sacar los utensilios que son para el uso exclusivo de la administración al Dios Santo. Pero Satanás quiere usurpar la vida de muchos cristianos, usurpar la vida de muchas familias, saquear los bienes de la casa de Dios. Y esto está terrible, amados hermanos. Entonces podemos ver que este hombre se engrandeció aún en contra de la casa de Dios. No solamente contra el príncipe de los príncipes, contra el príncipe de los ejércitos, sino aún este hombre se engrandeció contra la casa de Dios, contra las delicadezas de Dios. ¿Se dan cuenta, amados hermanos? Bueno, después de realizar esto, este Antíoco Epifanes, 2 años más tarde, este rey envió a algunos de sus funcionarios que llegaron a Jerusalén con un poderoso ejército y pues les hablaron de paz. Pero esa paz fue ficticia, así como en los últimos tiempos se va a hablar de paz y de seguridad. Bueno, eso ya existió en la historia. Este Antíoco Epifanes mandó a un ejército poderoso con unos funcionarios para decirles: venimos en son de paz, relájense tranquilos. Pero después de un tiempo, de repente, de la noche a la mañana cambió de parecer, fue retirar a la paz y comenzó a engañar a todos estos personajes, a todos los habitantes en Jerusalén. Se lanzó contra la ciudad y descargó sobre ella un terrible golpe y mató a muchos israelitas. Y después de saquearla otra vez a Jerusalén, la ciudad santa de Dios, que es una delicadeza de Dios, ¿sí?, se llevaron cautivos a muchas mujeres y niños, las delicadezas de Dios, igual que en el tiempo de Nabucodonosor. ¿De acuerdo? Entonces, pues podemos ver, amados hermanos, que siempre Satanás quiere usurpar la casa de Dios, quiere usurpar tu vida y mi vida. Pero el Señor Jesucristo nos ha reclutado para ser el ejército del cielo y tenemos que resplandecer en este tiempo. No tenemos que permitir que Satanás nos eche por el suelo y nos pisotee, sino que tenemos que llenarnos de Jesucristo, quien es la luz verdadera que alumbra a todo hombre, que nos siga iluminando para no perder nuestro papel de ser lumbreras en este mundo. Que Satanás no usurpe nuestra vida ni nuestras familias, sino que podamos en el nombre de Jesús resplandecer, amados hermanos. Que resplandezca su luz en medio de nosotros, en medio de nuestras familias, para que Satanás no pueda arrojarnos por el suelo y pisotearnos. Somos el ejército celestial de Dios y Satanás sí se ha llenado de orgullo de tal manera que quiere arrojarnos por tierra a ti y a mí. Pero en el nombre de Jesús tenemos que orar unos por otros, tenemos que interceder por la iglesia para que podamos cumplir con nuestro lugar de ser el ejército celestial de Dios en esta tierra, amado hermano. Así que, pues vamos a dejarla aquí y vamos a seguir hablando de este asunto de poder ser este ejército de Dios, y lo vamos a dejar pendiente para la siguiente que nos veamos. Pero quiero orar brevemente para terminar este día. Señor Jesús, bendigo a mis hermanos, a cada familia, a cada persona que está viendo este video, porque tú lo has llamado para ser, Señor, parte de tu ejército. Oh Señor, que podamos pelear esta batalla en el nombre de Jesús. Señor, que ninguno sea pisoteado ni echado por tierra,
sino que podamos levantarnos como tu poderoso ejército en esta tierra, Señor, sabiendo que la victoria ya está de nuestro lado, porque cada victoria que obtiene la iglesia es la victoria de Cristo, porque tú eres nuestro capitán. Tú eres el príncipe de los ejércitos, Jesús. Tú eres el príncipe de los príncipes y tú vas al frente de todo tu ejército celestial que somos nosotros, tu iglesia. Resplandece, Señor, en este tiempo, en nosotros y en cada familia. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y que tu lámpara siga encendida. En el nombre de Jesús. Amén.